Capítulo 10. La criada parte 5. ¿Qué hay entre el dolor y la miseria, si no es el tormento de los propios demonios? Fallaste otra vez. Un grito desgarrador de culpa amarga y reprimida devoró las mejores partes del juicio de Saber Alter, y ella lo agradeció. No había necesidad de pensar en tramas o planes elaborados. Nada más importaba tanto como borrar cualquier pensamiento perdido de angustia y tristeza mental. No era como si fuera su primera vez. Su familia la abandonó temprano en su vida, asesinada a manos de sus enemigos y eliminando cualquier noción de que la sangre corría más espesa que el agua. Dejó de sonreír a partir de entonces, dedicándose de lleno a su reinado. El país se enfrentaba a un invasor peligroso y necesitaba su liderazgo, incluso si estaba lleno de sangre. Ella hizo lo mejor que pudo. Hizo retroceder a todos y cada uno de los adversarios y marcó el comienzo de una era libre de fuerzas invasoras. ¿Y para qué? Miradas de desprecio y miedo. Rumores sobre una personalidad articulada y desprovista de sentimientos como compasión o remordimiento. Los que ella mató merecían morir. Los ladrones que recurrieron al bandidaje y robaron o mataron para sobrevivir no los absolvieron de su pecado. No importaba cuánto suplicaran o suplicaran esas personas, ella nunca podría mostrar indulgencia en aras de la justicia y la ley adecuada. Aunque pudo haber sido contaminada y maldecida por muchos, y su reputación se hizo notoria, siempre había sido legal. Un mal lícito si se considera atributo. Aún así, los aliados jurados y los alguna vez fieles caballeros le dieron la espalda y finalmente le dieron su apoyo a sangre nueva. Un rey más humano. Un engendro con el apodo de caballero de la traición al final del reinado del reino. Ella no tenía a nadie. La única familia de sangre directa que le quedaba, una hermana mayor decidida a arruinarla. Estaba sola en su alardeado trono, incluso cuando murió en la batalla final de Camlan. Nadie la entendió. Nadie lo intentó, y aunque lo entendieran, no podrían soportar el peso de la sangre en sus manos. Entonces llegó Shirou. Por supuesto, ella nunca había interactuado personalmente con él en los eventos de Fuyuki, pero vio lo suficiente y entendió el tipo de persona que era. No es de extrañar que ella misma, de una línea temporal original, se enamorara de él antes de quedar contaminada en el barro del Grial. Ella no era su original. Ella entendió profundamente este punto, pero la diferencia fue que asumió y asimiló los sentimientos y últimos pensamientos de su yo original antes de su manifestación. El sentimiento de amor era fuerte. En otra línea de tiempo donde su yo original fue marginado y no tuvo el desarrollo del camino verdadero, el amor no se desarrolló tanto como los sentimientos de amistad y camaradería. En este sentido, Saber Alter trató sentimientos como la amistad y la camaradería como basura simplemente por lo frágiles que sus experiencias anteriores revelaron que eran. Si los caballeros pudieran romper los juramentos que habían hecho a su rey, entonces la amistad y la camaradería al final no tendrían sentido. Por desgracia, el sentimiento en su corazón al momento de su concepción no había sido amistad. Era devoción, envidia y anhelo, todo envuelto en el único concepto de afecto que se hizo realidad cuando Shirou extendió su mano y la llamó a pesar de saber que ella no era su original. Ella era Saber Alter, y esa mano que la llamaba a través de votos y juramentos hablados estaba destinada a ella. Él la eligió, dándole la oportunidad de ver que sí. Ella podría actualizar el deseo en su corazón. Ella también planeó las cosas después de completar la terrible experiencia. Un cuerpo físico y un renacimiento solo requerirían una gran cantidad de energía mágica. Por lo tanto, podría encontrar un medio para obtener esa energía, obtener un nuevo cuerpo y formar una familia. Una familia que no tenía que cargar con responsabilidades, permitiéndoles vivir una vida plena y libre de preocupaciones. Fallaste al principio. Esa voz recurrente de culpa y burla que constantemente jugaba en su mente volvió, sus ojos se inyectaron en sangre y su energía mágica aumentó. Tal como estaba, su energía mágica era como una antorcha ardiente de color negro teñida de motas de rojo que se abría paso a través de la campiña francesa en camino de guerra. El aire brillaba por su pura intensidad. No había ninguna sutileza aquí, ni un significado más profundo. Ella avanzó con toda la grandeza de un incendio forestal incontrolado, su aura se extendió hacia las nubes y las separó. Si no fuera por el constante suministro de energía que Chaldea le proporcionaba, hace mucho que se habría agotado. En cuanto a la eficiencia,
Ese concepto hacía tiempo que la había abandonado junto con el autocontrol y la estabilidad mental. Vio un futuro. Uno querido en el que podía verse a sí misma dedicándose por completo. Antes de que pudiera siquiera soñar con ello, circunstancias fuera de sus propias manos se lo robaron todo sin piedad. Al menos, si hubiera luchado al lado de Chiro y fracasado, podría culparse a sí misma, pero no fue así. Todos estos sentimientos, todo este resentimiento, estaba siendo canalizado y dirigido sin control. Cuando le quitas todo a uno, incluso hasta el último rayo de esperanza, entonces la venganza es todo lo que queda hasta que no quede ni una pizca de ella misma. Sus iris brillaron con un tono dorado iridiscente en medio de la tormenta de su propio poder. Podía verlos venir en la distancia, 4 sombras que oscurecían el rostro de los Servants aturdidos por Madness Enhancement, el sello distintivo de los Servants clase Berserker. Ya estaba haciendo claramente obvias sus intenciones y llegaría a Orleans al ritmo actual en apenas unas horas. Según ella lo veía, serían unos tontos si no se dieran cuenta del alboroto que estaba causando. Querían matarla aquí y ella les dio la bienvenida. 4 Servants solo contra ella misma. Saber Alter no sintió nada más que desprecio. Lleva tus colmillos. Sus manos agarraron la empuñadura de su espada, sacándola de su vaina y revelando los ardientes símbolos carmesí, una vez dorados, de los Fae ahora ennegrecidos bajo ríos de sangre y violencia. Grita tus quejas. Una luz negra se expandió sobre el filo de su espada como franjas de humo que se encendieron y estallaron con un rugido de provocación. Levanta tu insignificante resistencia. La energía maléfica inundó la espada en su totalidad, formando una cruz negra sostenida en su agarre que instantáneamente canalizó el aura a su alrededor y la asimiló. El aire latía con ella en su centro, creando una tormenta de turbulencia que arrancaba el mismo suelo debajo de ella en una dominante muestra de rabia. El dragón negro ruge en las profundidades. Esta espada se tragará tu luz y te ahogará en su oscuridad. Un viento feroz y una presión sofocante obligaron a los berserkers entrantes, incluso en su estado mental confuso, a reconsiderar un ataque frontal. Las venas estallaron sobre su piel, sus músculos gritaban en protesta mientras canalizaba energía mágica mucho más allá de sus limitaciones normales. A ella simplemente no le importaba. Destrozaré tus muros. Su mirada se centró en sus objetivos, incluso cuando sintió que su cuerpo comenzaba a desmoronarse por la tensión. Pulveriza a los de tu calaña. Sus 4 adversarios se dispersaron, ganaron velocidad y se dirigieron hacia ella desde direcciones completamente diferentes, mientras ella los seguía con sus ojos. Arrancad vuestras almas de vuestros cuerpos amputados y esparcid vuestros restos al viento. Agarró la espada con la intención de perforar su cuello sin cambiar su expresión, sin darse cuenta cuando el filo se clavó en los dedos de su mano izquierda. El enemigo más cercano había llegado ante ella en segundos, un Servant afeminado empuñando un estoque. Aunque me encuentro del lado de la injusticia, puedo decir que matarás a todos a tu paso para llegar a mi maestro, habló el sirviente, poseyendo cierta apariencia de racionalidad a pesar de la maldición de la clase Berserker. No lo culpo, pero no lo reconsiderará y adoptará un enfoque diferente por el bien de la gente de Orleans y de Francia. Saber Alter menospreció esas palabras. Tu maestro no consideró las consecuencias de dañar lo que era mío. Tus palabras no me llegarán, habló con frialdad, su aura brillando detrás de ella. No había compasión en sus rasgos. No hay señales de indulgencia o clemencia. Ella era lo que el sabio mago de Camelot simbolizó en la profecía. Un dragón negro de tiranía y opresión, portador de la espada sangrienta que marcó una era de miedo y orden absoluto. Ya veo, el berserker solo pudo murmurar, incapaz de moverse mientras Saber Alter le inmovilizaba en su lugar. La espada negra cayó, partiendo la tierra y desgarrando toda la vida a su paso. Una cabeza voló, chorros de sangre se arquearon en una lluvia que salpicó los rasgos pálidos y sin remordimientos. Así como un Servant podía inundar sus nobles fantasmas y romperlos canalizando más energía de la que podía manejar, el poder liberado al hacerlo era inimaginable. Ahora reemplace el concepto de noble fantasma con el Servant mismo, y este fue el resultado. Esto fue lo que permitió a Saber Alter luchar contra la desventaja numérica y permanecer firme en su pie de guerra. El sirviente ante ella se desvaneció en motas de arena dorada. Ese es uno, dijo fríamente, su mirada se dirigió hacia el berserker que tenía la espada del verdugo a continuación.
Las variantes Rider y Lancer malditas con Maden Cement se habían retirado sabiamente de su vista, refugiándose más allá de las colinas, pero este no era el caso del berserker con la espada del verdugo. La distancia no significaba nada ahora que él estaba a su vista y enfocado. Ella pronunció dos palabras. Huelga. Aire. Una tempestad de viento cortante surgió de su espada blandida, alimentada por su implacable energía. Este viento era tan agudo como cualquier espada y más rápido que la mayoría de los proyectiles mágicos. Llegó antes de que el berserker pudiera reaccionar y defenderse, el viento dividió al hombre por la cintura. Ahora Saber Alter dirigió su atención a las dos ratas escondidas en las colinas. En términos de energía mágica, prácticamente eclipsaba a sus adversarios actuales a costa del autodeterioro. Plantando los pies en el suelo, dobló las rodillas y empujó con fuerza suficiente para abrir un cráter en la tierra, elevándose inmediatamente más allá de las colinas. Golpe. Sin decir palabra, se miró a sí misma y luego hacia la dirección donde una luz oscura la había golpeado. Un arquero, entrecerró los ojos mientras tiraba de la flecha que atravesó su estómago y la rompía en sus manos. Otro enemigo entonces. No importa. Ella gobierna el campo de batalla. Mi espada rechaza la luz de este mundo. Grita y llora tus quejas. Niveló su espada con su cintura, preparándose para balancearse en un amplio semicírculo. Mi espada aplastará todos los obstáculos. Es hora de caer al suelo. Que las sombras se extiendan por esta tierra descarriada. Un rugido atronador y crepitante surgió a su alrededor mientras una energía siniestra exudaba de la punta de su espada y exudaba como vapor. Hundirse en un montón de cadáveres y colapsar. Sus dedos apretaron su agarre, sus músculos se enroscaron y ganaron fuerza. Excalibur Morgaan. Su noble fantasma se desató por completo. La energía parecida al vapor que emanaba de su espada se onduló y se transformó en un chorro rojo de poder que partió las colinas y los bosques distantes con un solo movimiento para expulsar a las ratas al aire libre. Cenizas y hollín flotaron en el horizonte, cuando los tres servants aparecieron dentro del alcance. Fue algo bueno. Con su energía mágica actual, podría disparar su noble fantasma al menos 3 veces más y con toda su potencia. Como consecuencia, puede terminar dañando su origen espiritual, pero sin Shirou cerca, no había nada que la detuviera. Justo cuando se preparaba para golpear una vez más a las figuras que ahora tenía a la vista, un escalofrío recorrió su espalda cuando su intuición la alertó del peligro. Todo es una ilusión. Una voz, sensual pero sádica, resonó detrás de ella, logrando escapar de su percepción antes de que ella la sintiera. Un sexto sirviente. Solo había una explicación de cómo este servant se acercó tanto sin que ella se diera cuenta. Ocultación de presencia. Uno clase asesina con mejora loca. Una combinación letal, pero Saber Alter no tuvo tiempo de pensar en un contraataque. Una imagen ilusoria de una doncella de hierro se manifestó ante ella con el motivo de una mujer llorando, las puertas ya abiertas y revelando las espadas puntiagudas que aguardan en el interior. Las doncellas entrarán aquí. Se dio la vuelta apresuradamente para escapar, pero una andanada de flechas impactó contra su armadura, obstruyendo su movimiento. Maldita sea, esta molestia. Estiró el cuello a tiempo para ver los ojos brillantes de un asesino enmascarado increíblemente hermoso que llevaba un vestido de espinas antes de que la patearan en la espalda y la metieran en las garras de una jaula de hierro. Doncella de hierro. Fantasmal Iron Maiden, una maldición sobre todas las doncellas que entren aquí. Ya no había tiempo para escapar. Las pesadas puertas de la jaula se cerraron con un estremecimiento y Saber Alter se encontró atrapada por una fuerza restrictiva que limitaba sus resistencias por la mera virtud de ser mujer. Las espadas internas la atravesaron desde todo el cuerpo y apenas alcanzaron su corazón y su cabeza. Los picos estaban específicamente ausentes en áreas vitales como si la intención fuera permitir que la víctima sufriera. La sangre brotó de ella en viscosos y vibrantes chorros de color rojo. Irresistible, la voz del asesino entró en sus oídos. Sintió que su fuerza se desvanecía, los agujeros en sus extremidades cortaban cualquier sentimiento que tuviera en ellos. Esta jaula era una trampa mortal y, peor aún, su eficacia contra las mujeres minaba aún más sus fuerzas.
Su cabeza se adormecía hacia adelante y hacia atrás mientras rechinaba los dientes. Aún no. Aún no. No te he vengado. En su estado de conciencia adormecido, la voluntad de resistir ardía cada vez más. Explosión de maná. En una decisión precipitada y completamente loca, detonó todo lo que quedaba de su energía mágica de una vez. Su estado ya arruinado empeoró aún más, la sangre se acumulaba en cada orificio expuesto como una bolsa de agua con fugas. Por un segundo, se desmayó por la sobrecarga, pero en este caso, estaba lo suficientemente consciente como para sentir la explosión de energía mágica que destruyó el noble fantasma a su alrededor y la envió en espiral por el cielo. El aire la azotaba con el furor de una tormenta, pero como una vela sin viento, apenas podía mover un dedo. Estaba casi en un estado paralizado incluso cuando, con pesar, su bata interior ardía por el calor generado por la explosión de su energía. Un segundo después, se estrelló contra el suelo, dando vueltas y rodando mientras sus extremidades se agitaban inútilmente hasta que se detuvo cuando su espalda se estrelló contra un árbol. Ella gimió suavemente, apretando los labios mientras luchaba por mantener la conciencia. De repente, sintió unas manos agarrando su cuerpo. ¿Tan rápido? Había supuesto que la explosión la había alejado del epicentro y, sin embargo, el enemigo ya estaba sobre ella. Ella se retorció y resistió. Si ella muriera aquí, sería según sus propios términos. Fue entonces cuando voces exasperadas se filtraron en sus oídos. Deja de luchar, estamos intentando ayudarte, mujer luchadora. Sé más amable. Está herida. Hay sangre por todas partes. ¿Qué? Apenas logró darse cuenta de que las personas cercanas a ella tal vez no sean hostiles. Oh, está bien. Supongo que tenemos tiempo para molestarnos con la cortesía antes de que esos berserkers vengan y nos maten, ¿no? Ah, no, no te enojes. Solo estaba hablando solo. Una broma de caballeros. Saber Alter intentó abrir los ojos, pero no lo logró. En sus esfuerzos, solo había logrado levantar un párpado lo suficiente para echar un vistazo antes de comenzar a perder la lucha por permanecer consciente. Lo que vio en ese pequeño vistazo fue el rostro preocupado de una niña pequeña con un sombrero de gran tamaño y un hombre excéntrico que parecía estar vestido con lo que ella pensaba que era un traje de bufón. ¿Quiénes eran estas personas? Fueron sus últimos pensamientos antes de dejarse llevar apresuradamente. Los vientos soplaban suavemente sobre verdes llanuras de hierba y juncos ondulantes, y flores floreciendo sobre las colinas. Fue casi idílico en el sentido de que, incluso por un momento, la belleza de la Francia rural pudo recordarle a Jean y sus comienzos antes de escuchar el llamado de Dios y luchar por su país. No podían evitar venir a la mente pensamientos sobre cómo habría sido su vida si hubiera seguido siendo una simple granjera, se hubiera enamorado y hubiera formado una familia. La existencia de The Dragon Witch solo hizo que el sentimiento fuera mucho más importante, ya que Dragon Witch no habría existido en tal escenario. Toda esta miseria, dolor y angustia fue culpa suya. Jeanne frunció los labios ligeramente, las dudas y especulaciones empañaron momentáneamente su juicio sobre sí misma, pero al final, evitó sus problemas a través del optimismo. Ella nunca cedería a la desesperación ni caería en la ruina vengativa. O al menos alguna vez lo creyó con todo su corazón y convicción, pero nuevamente, la existencia de la bruja dragón era motivo de ansiedad. Ya casi llegamos a la Charity. Jeanne gritó mientras caminaba delante de Ritsuka, Machi Sieg, el entusiasmo en su tono oscurecía la confusión de sus pensamientos internos. Se secó las cejas con el dorso de la mano y respiró hondo mientras una brisa fresca hacía retroceder los mechones de su cabello hasta la cintura. Mientras tanto, sus manos se cerraron en puños fuera de la vista. Créele a Juana. El Señor está contigo. Del pesimismo no saldrá nada. Lo que importa es la voluntad de seguir intentándolo. Resistiendo la tentación de taparse las mejillas con las manos, aplaudió y se animó mientras asentía con la cabeza hacia sus compañeros de viaje. Solo nos queda un poco más por recorrer, animó. Cuando lleguemos a la ciudad, pediremos información sobre uno de los Dragon Slayers de los que habló Archer. Si no podemos obtener ninguna información, tendremos que probar suerte y caminar hasta la ciudad más cercana. Jeanne estaba muy ansiosa por actuar después de presenciar las atrocidades que cometió su otro yo.
Tal como estaban las cosas ahora, no se sentía bien adoptando una postura pasiva. Aún así, ante su entusiasmo, terminó vacilando al darse cuenta mientras observaba a Ritsuka. La vergüenza nubló sus rasgos cuando miró los estados de agotamiento de Ritsuka mientras era apoyada por Machisiek. Solo ahora recordó que un humano no tenía la misma resistencia que un espíritu heroico y, como tal, no habría podido seguir el ritmo que ella estaba estableciendo. En su confusión interna, había olvidado tomar en cuenta la condición de Ritsuka, y se sentía aún peor porque Ritsuka no había presentado ni una sola queja. El sudor le empapaba la cara, le pegaba el flequillo sobre la frente, y sus rodillas parecían tambalearse para preocupación de Mash. Lo siento, realmente los estoy retrasando, ¿no? Ritsuka dijo mientras jadeaba. Senpai, te llevaré, ofreció Machi apresuradamente, una mano ya intentaba levantar a Ritsuka de la cintura, pero Ritsuka lentamente despidió a Mash. Aún no estoy al punto del agotamiento, se negó cortésmente Ritsuka con una pequeña sonrisa. Además, Jeanne dice que ya casi llegamos al Echarite, así que estaría bien si me tomara un pequeño descanso allí. A nuestro ritmo, deberían ser otros 15 minutos, especificó Sieg mientras imitaba a Mash y envolvía uno de los brazos de Ritsuka alrededor de sus hombros. ¿Puedes aguantar tanto tiempo? Sí, la expresión de Ritsuka se convirtió en una de resolución mientras Jeanne asentía lentamente. Por un lado, no quería que Ritsuka se esforzara más de lo que ya lo había hecho, pero Ritsuka tenía una de esas miradas obstinadas que había visto en los rostros de los soldados en la guerra. No tendría sentido intentar convencerlo de lo contrario. Hablando de eso, ¿por qué tenemos que reunir más información cuando Archer ya nos dio una idea de a dónde ir? Preguntó Ritsuka. En efecto. Considerando todos los aspectos, era una pregunta bastante buena. La Charite no era la ciudad en la que Archer había especificado que estuviera el Dragon Slayer. En cambio, era Lyon, la siguiente ciudad de Lyon. Fue gracias al liderazgo de Jeanne que el grupo se desvió del rumbo y decidió visitar este pueblo cercano, pero ahora que Jeanne lo pensaba, apenas se había explicado todavía. Sus nuevos compañeros de viaje la habían seguido sin decir una palabra, probablemente debido únicamente a la confianza. Con las mejillas enrojecidas, se aclaró la garganta y comenzó a desarrollar sus pensamientos. El mayor error en cualquier guerra o batalla es quedarse a ciegas. Mientras no estemos seguros de las fuerzas enemigas en comparación con las nuestras, no podemos participar descuidadamente, habló Jeanne sobre sus propias experiencias en la Guerra de los 100 años. A menudo, perdemos más de lo que ganamos en tales escenarios y, por lo tanto, pensé que sería prudente preguntar en las ciudades más cercanas a Lyon si saben de algo inesperado. Palabra por palabra, todo tenía sentido, de modo que todos empezaron a sentir que la situación era manejable. Esta era la marca del liderazgo que Jeanne solía llevar sobre sus hombros, pero a veces lo que se ve por fuera no es lo que se siente por dentro. ¿Estás realmente tranquila y sensata? Ritsuka quedó impresionada, pero Jeanne se encontró tragándose el nudo de nerviosismo en su garganta. Se agarró al dobladillo de su falda de batalla sin que nadie la viera. Transmitir debilidad como abanderado del ejército francés era normalmente inaceptable para ella. Incluso en una batalla perdida, ella nunca revelaría inquietud o ansiedad porque era el símbolo del ejército. El que los soldados buscaban en busca de apoyo. Pase lo que pase, incluso si todos los demás se desesperan, ella debe perseverar para realizar el milagro de la victoria, y había funcionado una y otra vez. El hecho de que estuviera considerando mostrar debilidad y tal vez confiar en sus nuevos aliados solo demostraba el duro golpe que había recibido su resolución después de encontrarse con su otro yo. No importaba cómo lo hiciera, ya no podía confiar plenamente en sus propios juicios. No después de lo que había sucedido para su propio país y su gente en su nombre. No. No estoy nada tranquila. Jeanne se estremeció cuando decidió ser sincera con sus nuevos aliados y decir la verdad. Para ser honesto, estoy entrando en pánico. No importa cómo lo mires, el otro yo no puede estar en su estado mental correcto. Lo que ese monstruo le hará al pueblo de Francia es fácil de imaginar. Abrumador, el poder y el odio pueden destruir fácilmente a cualquier persona, sin importar cuán justa o noble sea. Simplemente me preocupo ante la perspectiva del fracaso.
El otro yo es fuerte, terriblemente fuerte, y no sé si tendré la fuerza suficiente. Quiere detenerla. Siento como si estuviera tambaleándose en la oscuridad donde ni siquiera la voz del Señor parece alcanzarme. Su semblante se atenuó junto con su aire de calma. Interiormente se burló de sí misma y se frotó suavemente los brazos hasta que se detuvo maravillada ante una respuesta tan simple pero más verdadera. Entonces no pienses en intentar hacerlo por tu cuenta. Nos tienes a nosotros, no. Ritsuka dijo antes de que Siet pudiera hablar, lo que provocó que Siet cerrara gradualmente la boca a un lado, pero de todos modos asintió con la cabeza hacia Jeanne con toda seriedad. Una sensación de conmoción emanó del interior de Jeanne, similar a un agradable cosquilleo que recorrió su piel. Sí. De hecho, tienes razón. Ella sonrió desconcertada, su estado de ánimo era edificante. No estoy solo en esto. En momentos como estos extraño a Gilles, ¿quién me habría recordado esas cosas antes de que yo hiciera el ridículo? Siempre fue un amigo incondicional y confiable, incluso cuando tomé las armas por primera vez en el Guerra de los 100 años. Recuperó algo de vigor y decidió dejar atrás sus dudas en este momento. Sigamos adelante, parecía emanar de ella un suave brillo de carisma. En verdad, ella encajaba bien con la clase gobernante. Compensada por el brillo del sol en su espalda, su apariencia era encantadora y entrañable. Para Sieg, que observaba, no pudo evitar sentir nostalgia. ¿Pasa algo, señor Sieg? A diferencia de Ritsuka, que estaba demasiado agotada, Mach notó el comportamiento de Sieg debido a su proximidad. No, nada. Solo un poco cautivado, eso es todo. Sieg respondió mientras seguía mirando al santo ante sus ojos con una sensación de nostalgia. Se giró para mirar a Mach de buen humor. Soy realmente afortunado de haber sido convocado en esta era y con un maestro con el que puedo identificarme, razonó Sieg con una pequeña risa. El aire alrededor del grupo se iluminó hasta convertirse en algo jovial, al menos por un momento mientras las misiones continuaban. El júbilo y el buen humor no duraron mucho por una sola razón. La ciudad de Le Charité apareció a la vista con el ardiente resplandor de las brasas. La ciudad ardía y chimeneas de humo se elevaban hacia el cielo, donde se dispersaban y impregnaban un olor acre. Una inspección más cercana revelaría que no quedaba nada en el fuego más que cenizas, incluso los cuerpos de los fallecidos comidos hasta que solo quedaron restos de polvo gris sobre un mercado que alguna vez fue bullicioso. Jeanne sintió que se le secaba la boca, lo que la obligó a tragar el nudo de culpa que la asaltaba. A juzgar por las llamas que aún ardían, el ataque había sido reciente. No. ¿Por qué? ¿Por qué haría esto? ¿Ese primer pueblo antes no era suficiente? Jeanne murmuró con tristeza mientras se mordía el labio. Todos los demás se miraron unos a otros con distintos niveles de asombrada aceptación. La importancia de los acontecimientos de Francia era demasiado distante para que pudieran sentir un sentimiento real de pérdida. Para Jeanne, se sintió como si acabara de despertar de un sueño. La singularidad de esta línea de tiempo prácticamente semanas o días después de su ejecución en la pira. Esas ciudades, aquella gente, sus recuerdos estaban vívidos en su mente. Señor, concédeles misericordia bajo tu luz y guía, tragó Jeanne antes de avanzar hacia la ciudad y arrodillarse para ofrecer una devota oración. Nadie habló después, ni siquiera para señalar que el ritmo de Jeanne había aumentado una vez más casi hasta el punto de correr hacia un servant, lo cual fue mucho más que suficiente para que Ritsuka no pudiera seguirle el ritmo. Ritsuka se vio obligada a aceptar la oferta anterior de Mach y permitirle cargarlo solo para seguir el ritmo. Las intenciones de Jeanne eran evidentes considerando la dirección que estaba tomando al seguir los familiares caminos de tierra hasta el siguiente pueblo desde Le Charité. Solo la esperaba otra ruina carbonizada, un gemido consternado escapando de sus labios como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Realizó el símbolo de la cruz y partió hacia el siguiente pueblo, luego al siguiente con el mismo resultado. Cada ciudad en ruinas hacía que sus rasgos se oscurecieran más y más hasta que parecía dolida. Sieg tuvo la mitad de decisión para evitar que ella corriera a la siguiente ciudad, pero fue Mach quien vio su malestar por el tema y decidió intervenir. Señorita Jeanne, tartamudeó Mach. Creo que es hora de que dejemos de demorarnos. Información o no, debemos confiar en Archer y dirigirnos a Lyon.
Lo implícito, las otras ciudades probablemente ya fueron incendiadas, no se dijo por el bien de Jeanne. Jeanne asintió débilmente mientras parecía encerrarse en sí misma. Tanta gente muerta. Tantas vidas inocentes tomadas. Su querida Francia estaba ardiendo y pronto no quedaría nada. Con los cielos ahora oscureciéndose por el tiempo perdido que el grupo había tomado para visitar cada ciudad en ruinas, se vieron obligados a acampar y visitar Lyon a la mañana siguiente por el bien de Ritsuka. El crepitar de una fogata iluminó los rasgos apáticos de Jeanne. Se sentó sola, lejos de Mash, Ritsuka y Sieg, quienes estaban apuntalando tiendas de campaña improvisadas. Tenía las piernas levantadas hasta el pecho mientras las rodeaba con los brazos y apoyaba la frente sobre las rodillas. La noche era hermosa bajo el resplandor de la luna llena, pero esta tranquilidad irritaba su paciencia. La calma era inquietante. Era extraño que no se hubieran topado con ninguna oposición real hasta ahora, pero al mismo tiempo, recordó las palabras de Archer acerca de que el sabre de Chaldea se hacía pasar por una especie de distracción, creando una excelente oportunidad para actuar. No pudo evitar preocuparse cuando un mayor sentimiento de culpa la asaltó por explotar las acciones de un aliado además de su ya desanimado estado de ánimo. Las hojas crujieron a su lado, y levantó la vista para ver a Sieg tomando asiento a su lado mientras Mash y Ritsuka estaban en comunicación con ese mago virtual de Chaldea. Sus pequeñas sonrisas probablemente fueron el resultado de que ese buen corazón se volviera un bromista, o al menos la impresión que la escena le dio a ella. En cuanto a Sieg, parecía preocupado, pero también algo incómodo, haciendo todo lo posible para no parecer que estaba entrometiéndose. ¿Pasa algo, Jeanne? ¿Estás cansada?, preguntó Sieg. ¿Cansado? Mentalmente, supuso que estaba considerando cómo los problemas del grupo seguían acumulándose cada vez más a pesar de lo simple que parecía la solución. Reclutarían a los dragones Slayers, se reunirían nuevamente en el campamento y luego montarían el ataque para retomar Orleans y su otro yo, salvando así el país. Sencillo, ¿verdad? Ella no lo creía del todo. Al darse cuenta de que aún no había respondido a Sieg y al ver lo serio que era, se puso algo avergonzada. Aparte de los problemas de su condado, Sieg era otro misterio para ella. ¿Qué era él para ella para hacerla sentir que debía conocerlo? En cualquier caso, probablemente debería responder. No. Nada de eso, soy una servant después de todo. Se detuvo, casi con indiferencia, con sus rasgos apagados. Fue tan fácil darme cuenta de que tenía algo en mente. Lo siento, ver todos estos pueblos familiares en llamas es un poco difícil de soportar. Sus ojos cayeron junto con sus hombros. A veces, ser optimista todo el tiempo era difícil, pero tenía fe y esperanza de poder sobrevivir a esta tribulación que asediaba a su país. Era solo que ella no podía ver esa esperanza en este momento. El día acababa de darle un golpe tras otro. Sieg se movió inquieto. Ese sí te ayuda, pudiste conceder oraciones a los difuntos en cada pueblo por el que pasamos, intentó a su manera ver lo bueno de las cosas. Sí importaba, sus palabras lograron dejarle ver algo de luz en la oscuridad. Que alcancen al Señor en el cielo en lo alto. Jeanne hizo solemnemente el símbolo de la cruz, suavizando sus rasgos. Que sus almas descansen en paz, se apresuró a imitar Sieg. Una mirada fue suficiente para que Jeanne se diera cuenta de que Sieg no era el tipo de hombre religioso. Podía imitar las acciones, pero lo que contaba era la fe. Al menos lo estaba intentando. Ella se rió, una pequeña risa en todo caso, ya que entendió claramente sus intenciones. ¿Estás tratando de consolarme? Sus labios tiraron hacia arriba de su rostro. Sieg se sonrojó porque le señalaron directamente sus acciones, pero no lo negó. Esto reveló que podía ser engañosamente terco si así lo deseaba. El hecho de que lo hiciera por ella le provocó una nostalgia inexplicable. Si fue él, puedes confiar en él. Su voz interior parecía susurrar. Ella lo miró fijamente y cambió de posición para sentarse más erguida. Dime, ¿te importaría escuchar un momento? Sintió que algo dentro de ella se agitaba y de repente fue como si mariposas se revolvieran en su estómago. No tienes que hacerlo si no quieres. Lo sé, solo soy una aburrida granjera de afuera que solo era buena para no ocuparse de sus propios asuntos y era tratada como un niño. Porque tenía el pelo corto en mi infancia.
Voy a detener esta línea de pensamiento ahora. Jeanne se pellizcó el puente de la nariz, incapaz de entender por qué actuaba tan nerviosa. Este constante latido en su corazón elevaba gradualmente el calor de su cuerpo. ¿Qué tipo de sensación era esta? Era enloquecedor, pero entrañable. Conmovedor pero mortificante. Parecía que no podía recuperar la compostura, como si algo dentro de ella gritara que algún milagro estaba en juego y su propia ignorancia era el único obstáculo. Soy todo oídos, se rió Syed con una amplia sonrisa. Sin embargo, ¿te importaría escuchar algunas de mis historias primero? Has pasado suficiente tiempo con una pesada nube sobre tu cabeza, y siento que debería encontrar una manera de distraerte de las cosas, aunque solo fuera por eso. Por un momento. Mirando a Syed haciendo todo lo posible por parecer indiferente a pesar de su propio nerviosismo, su corazón de repente se sintió tranquilo. Me gustaría eso, respondió ella suavemente. Syed pareció revitalizado por su acuerdo y comenzó a hablar de fragmentos aleatorios de lo que ella supuso eran sus propias experiencias. Puede que no lo creas, pero tenía un amigo que parecía más encantador que la mujer promedio, pero era un chico al que simplemente le gustaban las cosas bonitas. Syed gesticulaba animadamente, como si hablar con ella fuera la acción más valiosa del mundo. Creo que incluso tú lo habrías confundido con una chica. Como si, sintió una sensación de timidez surgir de su interior. Me considero un buen juez de carácter. Al menos, no confundiría a un hombre con una mujer. Syed solo le dio la mirada más dudosa ante su respuesta, como si se estuviera riendo de alguna broma interna, pero no dio más detalles. Luego pasaron a hablar de más temas no relacionados, hasta que ella se dio cuenta de que Machi y Ritsuka ya se habían acostado a pasar la noche. Bueno, como servants, no era como si necesitaran dormir de todos modos, y solo sería seguro tener un servant vigilando durante la noche. ¿Le gustaría saber más? La pregunta de Syed devolvió la atención de Jeanne a él. La sinceridad de Syed la estaba alcanzando por completo. En este momento tenía muchos problemas que la agobiaban mentalmente, pero al menos en este momento, sentía una sensación de alivio. Ella sonrió suavemente bajo la fresca sensación de la brisa vespertina. Por favor, no me opondré. Al final, ella no tuvo la oportunidad de hablar, pero tal vez había sido lo mejor. Por primera vez desde su invocación, se sintió a gusto. Fue más que suficiente para mantener su ánimo bajo. La ciudad de Lyon debería haber sido una ciudad pacífica donde los comerciantes pregonaban sus productos y la comunidad de personas era muy unida y uniforme en carácter y fe. Esto era lo que Jeanne recordaba de una ciudad que había visitado una vez durante una campaña de guerra con Gilles. Tenía muros altos, murales artísticos y un ambiente festivo en esta época del año en plena primavera. El invierno había terminado y las abundantes cosechas del clima más cálido eran siempre motivo de celebración. Lo sabía de memoria como hija de un granjero rural que había visto una buena cantidad de inviernos duros donde los cielos nublados enmascaraban el calor del sol. Al ver que Lyon no era una ruina en llamas como las otras ciudades, la primera emoción que sintió Jeanne fue de alivio, luego de determinación. El dragón Slayer debería estar dentro. Cuanto antes podamos reclutarlo y poner fin a la bruja dragón que aterroriza a Francia, más personas podrán salvarse, endureció sus rasgos. Con un objetivo en mente, no había nada que pudiera igualar su fe y su terquedad. Nada excepto caras familiares que ella estaba demasiado cohibida para encontrarse. Soldados franceses. Ritsuka supuso mientras miraba numerosas unidades de soldados franceses con cota de malla y cascos cónicos que luchaban dentro de las murallas de la ciudad de Lyon. Tras una inspección más cercana, numerosos wyverns y muertos vivientes deambulaban prolíficamente dentro de la ciudad. Era probable que Lyon ya hubiera caído, pero se había salvado de ser reducido a cenizas por capricho de la bruja dragón. Más importante aún, la presencia de soldados franceses luchando contra los wyverns y los no muertos denotaba otra variable. El ejército francés debería estar cerca. La solemne transmisión de Da Vinci no fue cuestionada por todos. Parece como si estuvieran tratando de recuperar la ciudad. Por supuesto, probablemente no tengan otra opción considerando que la bruja dragón ha incendiado todas las ciudades cercanas, sin dejar ningún lugar para que el ejército se refugie del viento, la lluvia y los fantasmas. Hemos soportado mucho hasta ahora. Oh,
Gilles, Jean estaba en conflicto con la noticia, pero sus ojos se movían de izquierda a derecha como si buscara un escape en caso de que el ejército francés apareciera más allá de las colinas. ¿No quieres conocerlos? Sieg se dio cuenta rápidamente de las preocupaciones de Jeanne como si pudiera leer su mente. Si lo pidieras, estoy seguro de que te ayudarían. Eso es, Jeanne sintió que se le trababa la lengua antes de volverse impotente. Estoy seguro de que sería difícil conocerlos, habló Mach con el ceño fruncido, golpeando justo el meollo del asunto. Jeanne se marchitó por ser tan fácil de leer, pero asintió de todos modos. Dadas las circunstancias, no es la mejor idea. En este momento, soy la bruja dragón. Gilles, y mucho menos el ejército no me aceptaría así. No lo eres, interrumpieron bruscamente Sieg y Ritsuka, lo que provocó que Jeanne frunciera los labios. No es así de fácil. Después de todo, Jeanne podía sentir que en algún lugar de lo más profundo de su ser había una pizca de resentimiento que puede o no ser la raíz de la manifestación de la bruja dragón. En cierto sentido, la bruja dragón podría ser ella, y no había forma de eliminar esta posibilidad en su mente en este momento. Está bien. Ritsuka tomó una decisión para el grupo como maestra. Podemos ayudar a nuestra manera mientras buscamos al Dragón Slayer. Gracias, Jeanne solo pudo expresar su gratitud con esas palabras antes de partir hacia Lyon sin el aviso de los soldados franceses. El único problema ahora, además de protegerse de la horda de wyverns y no muertos, era cómo localizar al Dragón Slayer que Archer había mencionado que estaba en esta ciudad. Este tema preocupaba a todos, más a Jeanne, ya que estaba indecisa sobre rebelarse al ejército francés después de lo que Jeanne Alter le había hecho a Francia. Fue inesperado entonces que Sieg, generalmente reservado y modesto, de repente se agitara. Hubo un latido en su pecho, sellos brillando debajo de su piel que atrajeron la atención de todos hacia él. Era un caster, pero ni una sola vez mostró la orientación o la habilidad mágica de un famoso sabio practicante mágico de mitos y leyendas. Jeanne ya había sentido algo extraño por Sieg y ahora, un aire de misterio lo rodeaba. Sieg miró lentamente en cierta dirección y comenzó a caminar. Para ti, el héroe cuya leyenda surgió de los deseos de otros, la acción que tomaste basándose en tus propias creencias le dio esperanza y fuerza a esta vida que no valía más que el experimento fallido de un mago. Sé dónde está este Dragón Slayer, dijo con calma. Por favor sígame. Esta gratitud va más allá de las meras palabras. Su ritmo aumentó sin decir una palabra más, un poder resonando desde lo más profundo de su interior. Encerrado en los confines de una oscura cámara escondida, un hombre con cabello plateado y armadura dracónica acentuada frunció el ceño. El hombre era alto, reticente y de facciones solemnes, con la barbilla afilada y un rostro anguloso con una especie de porte noble. Por desgracia, las heridas tiñeron la robusta figura del hombre con un brillo rojo que se reflejaba opacamente en la tenue iluminación que entraba por una pequeña ventana sostenida con barras de metal. La sangre se secó y se endureció en algunos lugares donde aún grandes heridas supuraban sobre un cuerpo bañado por el sol, aclamado por poseer la dureza del acero en la leyenda. El hombre se agitó, sus ojos apáticos ganaron claridad y resolución cuando una familiar oleada de poder lo impulsó a un ataque de reminiscencia. Con piernas robustas se levantó desde una posición sentada y comenzó a caminar para mirar por la ventana enrejada. Las pesadas cadenas que ataban los brazos y piernas del hombre tintineaban con sus movimientos, pero como si no pesaran nada, el hombre simplemente las ignoró. Algo más apremiante exigía su atención. La luz del crepúsculo brillaba en la oscuridad. Las marcas arcaicas y las runas grabadas sobre el pecho desnudo del hombre brillaban con un vibrante verde azulado. Una presencia y un aura extrañas bullían en el aire, similares pero diferentes, imposibles de ignorar. Cantar la canción de un cuento antiguo era el enemigo más antiguo y feroz de la saga del Nibelungenlied. Un dragón negro de avaricia y veneno. Un enemigo predestinado. Fafnir. El nombre salió de la boca del hombre muy suavemente. Nota de autor. Gracias por leer y gracias a mi nuevo patrocinador, Jeffy Navag. Nota del autor. Este capítulo se diversificó bastante para poder tener todas las perspectivas y tener un trasfondo de lo que está sucediendo, pero de ahora en adelante se simplificará con el equipo de Ritsuka para esta singularidad.
Próximas actualizaciones. Vasto de Blanco. Patreon.com/Parcasius. Enlaces de libros. Legado Destino Oscuro. California. Rey del Pico Solitario. Nuevo libro. Disponible en Amazon.